fue el 7 de julio de 1981, cuando el Boletín Oficial del Estado publicaba la ley conocida como la Fermina, que permitía la disolución del matrimonio. Por fin, muchas parejas que eran infelices en su relación o que ya ni siquiera la tenían, podían separarse legalmente y en igualdad de condiciones. Para algunas personas, separarse o divorciarse es una liberación, para otras, un trauma. Sin embargo, lo que no hay lugar a dudas es que la legalización fue un hito histórico. Ahora, la estadística de nulidades, separaciones y divorcios, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, muestra una tendencia a la baja de los divorcios durante los últimos 2 años, tras el incremento que hubo durante la pandemia. Hoy en Plaza al Día, bajan los divorcios, estabilidad post-pandemia o nueva tendencia. Saludamos a Óscar Martínez, es el tesorero de la Asociación Española de Abogados de Familia. Señor Martínez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Daba yo información y datos al inicio de los divorcios en España que han bajado y la mayoría tras más de 16 años de matrimonio. ¿A qué factores, señor Martínez, se le puede atribuir un poco esa reciente disminución en el número de divorcios en nuestro país? Hay que tener en cuenta que en el año 2020, con la pandemia por el COVID, se paralizó la actividad judicial, las familias estuvieron confinadas en casa y realmente no hubieron separaciones ni divorcios. En consecuencia, en el momento ya se reanudó la actividad económica y la actividad judicial, pues las familias, después de tanta convivencia, sí que hubo una proliferación de separaciones y divorcios durante los años 21 y 22. Es muy probable que ahora se haya producido esa disminución y hayamos pasado a una situación de estabilización de la situación como consecuencia de que, pues todas aquellas familias que paralizaron su crisis matrimonial o la dilucidación de esa crisis en el año 2020, que ya lo tramitaron en el año 2021-2022. También puede guardar relación con la situación económica y sobre todo en lo que guarda relación con el acceso a la vivienda. Está claro que como consecuencia de la crisis de una pareja, cada miembro de cada cónyuge tiene que buscar un lugar donde residir, y aquel que sale del hogar familiar tiene que acceder a una vivienda. Con la dificultad de los alquileres y el poder acceder a una vivienda, pues pudiera también guardar relación con ese dato. Datos que también revela el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, es que la franja de edad más común para los divorcios es entre los 40 y los 49 años. ¿A qué se debe o a qué se puede deber esta concentración en esta etapa de la vida, en esta franja de edad? Pues fundamentalmente por la llegada de los hijos. Cuando irrumpe un nuevo miembro en la familia, como es un hijo, hay que cambiar las dinámicas familiares, hay que adaptar los horarios laborales, el ocio de la familia a esa llegada de ese niño o de esa niña. Esto puede producir muchas veces que existan más conflictos en el día a día y que las discusiones vayan en aumento y que finalmente la pareja se desborde y decida poner fin a su vida matrimonial. Puede haber otra serie de cuestiones, y que es verdad que en esa franja de edad pues muchos ya han estado más de 10 años casados, la convivencia desgasta, pero el que irrumpan los hijos en el matrimonio es un dato importante a los efectos de la gestión del día a día. También me gustaría resaltar que creo que es importante que, según los datos del INE, se ha registrado un aumento en las custodias compartidas. ¿Cuál es su perspectiva sobre este cambio? Porque habrán notado ustedes también, como abogados de familia, la evolución que se ha vivido en los últimos años cuando una pareja se separa. Normalmente, hace años, la custodia la tenía siempre, por ejemplo, la madre, y como vemos, pues está en aumento la custodia compartida. Fundamentalmente, esto obedece a 2 razones. Una primera razón, que sería de carácter más legal, más normativo, que si bien nuestra ley actual no establece que la custodia compartida tenga que ser la prioritaria, sino que el Código Civil dice que se tendrá que establecer aquel régimen más adecuado para la familia. Sí que es verdad que desde hace algunos años el Tribunal Supremo ha establecido en su doctrina que la custodia compartida tiene que ser el régimen deseable.
En consecuencia, si cualquiera de las partes en un procedimiento judicial plantea una custodia monoparental, como puede ser la materna o la paterna, debe de acreditar que ese tipo de custodia o ese modelo es el más idóneo para el hijo. Ha cambiado esa perspectiva y, por lo tanto, los juzgados están otorgando más custodias compartidas en dicho sentido. Pero hay otra razón de carácter más sociológico, que si bien aún nos queda mucho que avanzar en términos de igualdad en la sociedad, los padres varones se están implicando cada vez más en la crianza de los niños, y esto se da como consecuencia, pues si esto ya ocurre durante el matrimonio, cuando se produce la crisis, esa forma, esas dinámicas de cuidado, pues también se producen. Esa mayor implicación de los padres en la crianza de los niños y esa coparentalidad que se produce para los dos miembros de la pareja, pues tiene su traducción posteriormente en las compartidas. Esto también nos dice o nos hace ver que también ha evolucionado la percepción social, ¿no?, sobre la custodia compartida en los últimos años. Ahora se ve, como usted dice, algo cotidiano, algo normal y algo que la mayoría de parejas que se divorcian optan, ¿no?, por esa custodia compartida. A nivel social, esa mentalidad también poco a poco va cambiando, ¿no? Sí, de hecho, esta evolución se ha producido, entre otras razones, por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Si nos situamos, por ejemplo, a cuando se dictó la ley del divorcio en los años 80, en 1981, lo habitual cuando se dictaba una sentencia de divorcio era que la custodia fuera materna, porque la madre normalmente se encargaba de las labores del hogar y se encargaba del cuidado de los niños. Esa era la práctica habitual hace 40 años. Sin embargo, con el tiempo y con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pues es evidente que los padres han tenido que cambiar también su forma de cuidar a los niños, de involucrarse más en su crianza, y por lo tanto ha sido una evolución social que poco a poco pues ha ido cambiando y modelando la sociedad. Aunque, como estamos contando, los divorcios han bajado en 2023 en nuestro país, en España, desde la Asociación de Abogados de Familia tendrán mucho trabajo a la hora de asesorar precisamente a esas parejas que sí que quieren hacerlo y sí que quieren divorciarse. ¿Cuáles son las principales inquietudes que les muestran? Las principales preocupaciones que nos trasladan los clientes en las primeras visitas, en las primeras llamadas, es en relación casi siempre de los hijos y de la vivienda. Es decir, ¿qué va a ocurrir con mis hijos? ¿Con quién se van a quedar a vivir? Porque a partir de la custodia de con quién va a compartir la vida con los niños, normalmente todas las demás medidas del divorcio van a girar. Esa cuestión es importante y es preocupante, ¿no? Y después otra de las cuestiones que suelen plantear es, bueno, ¿qué va a ocurrir con la vivienda? Porque dado que ahora existe una dificultad para poder acceder a otra vivienda, la vivienda suele ser un valor bastante preciado en dicho sentido, ¿no? Y sobre todo si hay una hipoteca que se tiene que pagar, los gastos de la familia, cómo los van a distribuir. Existen una serie de preocupaciones iniciales que nosotros, los abogados de familia, intentamos explicar y abrir horizontes a la persona que se va a divorciar para que tenga más facilidad de poderlo gestionar y que se pueda llegar a una solución que sea buena para todos. ¿Han notado también, no sé si es una percepción que pueda tener yo, ¿no?, de las personas que puedo tener de cerca o alrededor, han notado que quizás también ahora las separaciones, los divorcios, no en todos los casos, lógicamente, pero son como más amistosos en general? O sea, a la hora de hacer las cosas, de repartir, de pues el tema de los niños, etcétera, ¿hay como más cordialidad que hace, por ejemplo, 10 años? Bueno, ha sido siempre una tónica, es decir, no es algo muy novedoso, sino que siempre los divorcios, según las estadísticas, han sido más de mutuo acuerdo que contenciosos. Es decir, solamente en aquellos casos en que las posiciones son totalmente opuestas o intransigentes, o no hay voluntad de llegar a acuerdos por la cuestión que sea, es cuando se llega a un juzgado de forma contenciosa y el juez tiene que decidir. Pero por regla general, no recuerdo mismo las estadísticas, pero que superan el 80%,
los divorcios de mutuo acuerdo frente a los divorcios contenciosos. De hecho, los abogados de familia intentamos siempre llegar a unar posturas, acercar posturas de las partes para que se pueda formalizar ese acuerdo, ¿no? Hacemos un trabajo de negociación con los otros abogados, si cada abogado lleva a cada uno de los cónyuges, o en el caso de que acudan los dos cónyuges al mismo abogado, hacemos un trabajo de negociación, de mediar entre los cónyuges para que puedan llegar a una solución satisfactoria, que siempre será mejor para el futuro que no que haya un tercero que tenga que decidir por ellos. Claro, pueden haber situaciones específicas donde, por ejemplo, la custodia compartida, como decía antes usted, pues podría no ser la mejor opción. En ese caso, ¿cómo se maneja esta situación? Claro, si por las características de la familia, por trabajo, distancia de domicilios, horarios, necesidades de los niños, pueden ser muchas las causas. Se ve que la custodia compartida no es viable, es evidente que hay que atribuir la custodia a uno de los dos progenitores. En este caso, lo que se hace es determinar cómo se va a comunicar el niño o la niña con el otro progenitor que no tiene, en principio, la custodia. Normalmente, si bien antiguamente se fijaban fines de semana alternos y vacaciones por mitad, sí que es verdad que esto ha ido poco a poco evolucionando y actualmente pues se establecen también visitas entre semana, incluso algunas visitas con pernocta en el domicilio del otro progenitor. Se procura también que los puentes puedan estirarse algunos días para que pueda estar con el otro progenitor, etcétera, etcétera. Se busca siempre que el niño que no va a estar con el progenitor custodio, pues que pueda también estar en compañía de él y estar conviviendo al fin y al cabo con el otro progenitor el máximo tiempo posible. Decía yo también en la introducción, lo ha nombrado usted, el 7 de julio de 1981 el BOE publicaba la ley conocida como la Fermina, que permitía precisamente la disolución del matrimonio, permitía el divorcio. Para algunas personas es una liberación, pero para otras sigue siendo un trauma. Bueno, sí que es verdad que actualmente cada vez se le está pidiendo, entre comillas, más respeto al divorcio. Es decir, sí que es verdad que antes era un trauma. Ahora vivimos en una sociedad en la cual, pues bueno, hay personas que contraen matrimonio varias veces, que incluso se divorcian varias veces. Una sociedad que el concepto del matrimonio o el concepto tradicional de la pareja, pues bueno, ha ido evolucionando. Lo que sí que hemos notado en la evolución de la sociedad es que, si bien antiguamente las personas se separaban previamente al ir al divorcio, también es verdad que era una exigencia legal. Antes del año 2005 se tenía que acudir a una separación judicial y estar unos años separado para poder acceder al divorcio, y desde el año 2005 se puede ir directamente al divorcio. Por eso, actualmente, salvo que hayan unas razones de carácter religioso o moral que sí que se quiere impedir que se disuelva el vínculo matrimonial, lo habitual es ir directamente al divorcio y no pasar por una separación previa. Titulábamos este podcast haciendo referencia precisamente a ese dato principal del INE, que es esa bajada de los divorcios, y yo titulaba si es una estabilidad pospandemia o una nueva tendencia. ¿Usted qué cree? Bueno, por la percepción que tenemos los abogados, es probable que sea por una estabilidad pospandemia. Es decir, hubo una proliferación de divorcios una vez se reanudó la actividad habitual, judicial y económica en España, y bueno, lo normal es que haya habido una estabilización. Puede que guarde alguna relación con la situación económica que pueda existir, pero al fin y al cabo las personas, si la convivencia no es buena y la situación psicológica o emocional tampoco lo es, lo habitual es que finalmente intenten buscar una salida a su crisis de pareja e intenten acudir al abogado para que les asesore a ver cómo lo pueden dilucidar. Óscar Martínez, tesorero de la Asociación Española de Abogados de Familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. No olviden que pueden acceder a todos los capítulos de Plaza al Día y además a otros contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También están disponibles en las diferentes cabeceras del Grupo Plaza y en todas las plataformas de podcast. Por último, les invitamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales más importantes.